Esto es Me Pasa Que Podcast, un espacio de conversación sobre experiencias, procesos y herramientas de bienestar personal. Si te está pasando, es un buen tema para conversarlo. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Me Pasa Que Podcast. El día de hoy en video. Estoy muy feliz de poder hacer este episodio en video y poder ponerle cara también a las personas que vienen a grabar conmigo. En este nuevo año he tratado de poder integrar a distintas personas que son una especie de panelista, por así decirlo. Y la idea es poder ir haciendo esto, jugando y probando nuevos tipos de cosas como grabar en video, grabar de varias personas, aunque yo diría que 3 va a ser el máximo. Y he estado grabando algunos capítulos, algunos que ya he subido y otros que van a subirse próximamente. Para partir el día de hoy, entonces, le doy la bienvenida a las personas que me van a acompañar. A Maffer. Hola Maffer, ¿cómo estás? Hola, hola. Bienvenida. Con Maffer grabamos el episodio de Decir Adiós parte 2. Decir Adiós parte 2, sí. Competencia entre mujeres. Competencia entre mujeres. Exacto, pueden ir ahí a verla porque ahí igual está toda la biografía. Después igual podemos dejar un espacio para cada una, pero esa es en el fondo cómo he compartido con Maffer y también porque la invité. Y bienvenida Marce, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy muy bien. Impactada con Decir Adiós. Decir Adiós parte 2. Wow. Porque hay una parte Y decimos que necesitamos una parte 3. Sí, yo creo que básicamente es como cerrar los ciclos y eso da para eternamente. Con Marce grabamos el episodio de meditación y también hace poco que ya está arriba el episodio sobre... ¿se me olvidó? Sobre el tiempo, efectivamente. La gestión del tiempo. La gestión del tiempo, que también lo grabamos con el José. Un saludo para el José y para la Coca, que también han sido las personas que en el fondo que forman parte como de este especie de panelistas con las que me gusta conversar. Bien, chicas, entonces gracias. Hoy vamos a hablar de la fe, las creencias, la religión, pero más que nada yo lo apunté hacia la fe y sobre a qué cosas nos sostiene. Para partir voy a leer una letra de una canción. Me puse más pop. La vez pasada hicimos como de un libro que trajo la Marce, de Lynch. Y ahora me fui al pop. Es una canción de Sam Smith que se llama Pray, que se llama Rezar. Igual la traducción está o sea, la traducción a español no es tan fiel. A mí me encanta esta canción, pero bueno. Dice: no me encontrarás en la iglesia, no. Leyendo la Biblia, no. Sigo aquí y sigo siendo tu discípulo. Estoy de rodillas, te lo ruego por favor. Estoy roto, solo y asustado. No soy un santo, soy más bien un pecador. No quiero perder, pero temo por los ganadores. Cuando intenté explicarlo, las palabras se escaparon, pero por eso estoy aquí hoy y voy a orar, Señor. Ora, Señor. Tal vez ore por un rayo de esperanza. Tal vez ore hoy. Nunca he creído en ti. No, pero lo haré. ¿Me llamarías? ¿Podríamos tener una conversación 1 a 1, por favor? Hablemos de libertad. Todos oran al final, todos oran al final. Me parece que la traducción está ahí nomás. La hice así nomás a la rápida, pero me gusta mucho esta canción porque en el fondo habla o a mí me gusta esto que everyone prays at the end, que es como todos oran al final. Y yo lo llevo a que todos necesitamos sostenernos en algo, ¿no? Como que, y por ahí va este tema, que es como todos necesitamos, o yo siento que necesito siempre estar sostenida de algo, de alguien, de alguna creencia. Y desde ese punto en el fondo es que me gustaría como abordar la conversación, como desde esta canción de un cantante X hasta qué es lo que nos sostiene hoy. Y me parece interesante no menor, y aquí esta parte como que la agrego como porque el mismo día que estamos grabando este podcast está todo loquísimo. O sea, como no voy a entrar en detalle porque solamente tema como guerra ya es como una locura, y después cada cosa que cada uno le quiera agregar, crisis, clima, etcétera. Entonces siento que hay una necesidad de todos de sostenernos y de creer en algo, ¿no? Y en el fondo, claro, pensaba yo en esta... sí, ha sido una decadencia que viene por varios años, según yo, de la Iglesia Católica. Entonces,
¿Qué pasa con todas estas personas que han creído, ¿cierto?, en esta institución? Por ahí yo leía estudios que me acuerdo que se los compartí, que en el fondo que hablaban de cuánto eran las personas que creían en Sudamérica, en la iglesia, o más bien que practicaban, y en el fondo iban en descenso. Si bien las personas mayores de 50 siguen sosteniendo, ¿cierto?, esta práctica y como el asistir, en los jóvenes es súper bajito. Entonces, como ¿qué pasa cuando la iglesia o esta institución, por lo menos en Sudamérica, que ha tenido como harta presencia, empieza a bajar, ya sea por lo que sea? En el fondo nosotros sabemos que han tenido millones de problemas y también yo creo que también por eso la gente se aleja, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no está esa institución que por una parte te entrega por ahí las enseñanzas, o como que te guía un poco? También está la otra parte que te entrega la comunidad. Y en el fondo, ¿qué pasa? Claro, cuando desaparece, ¿no? Un lado porque uno ya en estos momentos como que siento que hemos dejado de creer, por así decirlo, en otros, o desconfiamos mucho de las personas que están arriba en el poder, entonces por ahí a la iglesia claramente no, next. Y lo mismo con la comunidad, y se pierde el tema de comunidad, que si bien hoy estamos todos súper mega conectados, al mismo tiempo también siento que hay mucha soledad. Entonces no necesariamente existen muchos espacios como de compartir y de reunirnos. Entonces, ¿qué pasa con eso, no? También aparecía ahí los niveles que había ganado protagonismo también los evangélicos, por ejemplo, que en el fondo que es como otra religión. O sea, también puede que hay una religión, entra otra y vamos ahí jugando, ¿no? Un poco ese es como el análisis y un poco como que la idea es que ustedes me pueden ir diciendo cómo lo ven cada uno de ustedes. Para partir, entonces les preguntaría, bueno, acá está la definición de la RAE de qué es la fe, que es creencia o confianza. Y también puse la definición de la Biblia porque, bueno, de colegio católico. Pero sí lo pongo porque obviamente me ha influenciado a mí. La definición desde la Biblia es la fe, define la fe como la completa seguridad de que obtendremos algo que ni siquiera podemos ver. Entonces podríamos partir como, ¿qué es la fe para cada uno de ustedes? Primero. Marce. Sí. Yo te puedo entregar una definición también de las enseñanzas de mis maestros, de Shrama y Sri Bhagavan. Ellos son de India. Ellos dicen, la fe es tener la certeza completa y absoluta de que todo lo que pasa en tu vida es lo que tiene que pasar para ti y es lo mejor para ti. Bonita. Entonces, a través de mi camino espiritual, que llevo varios años ya de práctica espiritual, de enseñanza, de compartir, de recibir mucho, he recibido muchas enseñanzas, y creo que en estos años, ya llevo como más de 10, ¿o no? Más de 10. Sí. Empecé en 2013. Me he dado cuenta que esa definición se ha empezado a sentar en mi corazón. Y eso, no tiene precio, no, es un regalo. Es un regalo sentir que lo que estás viviendo, por difícil que sea, por desafiante que pueda ser, o por maravilloso que sea, es lo que tienes que vivir hoy día. Tener esa certeza, como decir, esto está bien para mí. Y lo que he empezado a sentir también es que empiezas a comprender por qué pasan ciertas cosas para ti. y eso te lo da la experiencia, como el vivirlo. El vivirlo, atravesarlo, y después de que pasa mucho tiempo, tú te empiezas a mirar atrás y dices, bueno, era lo mejor, como ahora entiendo. Quizá en ese momento no lo entendía. Y siento que he ido desarrollando poco a poco, se ha ido despertando en mí esta capacidad de que no pase tanto tiempo para poder entender. Como incluso a veces estoy viviendo situaciones difíciles y es como, esto me está mostrando esta herida, este dolor, esta experiencia, y es mi oportunidad en este momento, aunque sea difícil, de liberarlo, de sanarlo, de hacerlo consciente. Siento que eso se traduce como confiar en la vida misma. Como confiar en todo lo que está pasando, es como confiar en la vida misma y en su proceso. Exacto. Que es bastante, creo yo. Es demasiado. Confianza. Mafer, ¿tú cómo definirías la fe? ¿O qué vendría a ser la fe para ti? A ver, para mí, y además un contexto, como que yo soy una persona que le comentaba a la Marce recién, que ha estado muy alejada
las instituciones religiosas por como alergia, porque he crecido en un entorno, como la mayoría de los latinoamericanos, católico en el colegio, mi familia evangélica, literal despertar por las mañanas con como oraciones, mi abuela como intentando que fuese hacia ese lado, y quizás también por mi formación académica, que es muy de análisis político, muy estrategia, entonces siempre lo he visto muy como instrumento para distintas cosas. Y eso a mí ha llevado a que yo me aleje como al respecto, hasta que yo creo que llega los golpes de la adultez, ¿no? Como que te sientes que, ok, ¿cómo me voy a sostener en estas situaciones? Y a mí lo que más me ha resonado es esto que le escuché a una de mis autoras favoritas, que ella es poeta y tiene este libro que se llama Heart Attack, Cleo White, y ella... ¡Vamos! Sí, no, es como... parte de ese alimento del día a día en que dices, me como esto para poder seguir adelante. Y una de las cosas que ella dice es la diferencia entre la fe y la esperanza. Y la fe como esto algo que no puedes ver, como que confías en que eso va a pasar, y la esperanza como algo que sabes que va a ocurrir y te mueves hacia eso porque estás haciendo algo para que eso pase. Y yo soy más de ahí, como que soy más de la experiencia, y cosas que he vivido en mi vida me han demostrado como, ok, yo sé que podemos hacer, por ejemplo, no sé, un impacto positivo en el mundo porque estamos trabajando para eso. Entonces, eso es lo que a mí me moviliza, y ahora estoy construyendo quizás un camino más hacia eso que no puedo ver, y lo estoy haciendo quizás desde un lugar de corporal y comunidad, como que esos son como los dos anclas que estoy teniendo, como qué me dice mi cuerpo y qué me dice la gente que está alrededor mío. Eso como que me da, ok, tengo fe en que todo va a estar bien porque tengo esto, ¿no? Tengo un cuerpo que siente y tengo gente que me hace sentir vivo. Qué bonito, me gusta. También se mezcla como con el tema de la comunidad. Yo pensaba, porque después dije, bueno, pero ¿en qué creo? Les voy a preguntar a ustedes como en qué creen. Pero pensaba yo como en qué creo. Y pasó que justo esta semana he estado muy cuestionándome las prácticas que tengo. Porque también hay algo del creer, pero también el de poner el cuerpo. O sea, siento que no solamente tiene que ver con el creer, sino con el practicar. Como en el fondo y en la práctica, y cuando yo lo llevo a mi cuerpo es que yo siento que estoy siendo sostenida por, ¿no? Y entonces acá notaba de dónde venían también, porque me parece loquísimo, como que, y lo uno un poco con lo que decías tú, como que está Cleo, que es como una poeta, y pueden haber de repente referentes que te inspiran y que te ayudan a creer y a tener fe, y pienso como lo loco que es que hoy esa fuente puede venir de muchas partes, entendiendo que en el fondo como que no viene de una sola institución, y con obviamente todo el tema de la globalización puede venir de millones de lugares, y eso me parece que es como un punto a favor, ¿no? Como hay de dónde sacar por varias partes. En mi caso, empecé como yo en qué creo. Yo creo en la versión que me entrega, en mi versión, por así decirlo, que me entrega el yoga y la meditación. Y acá notaba un poco como de dónde venían estas. Yo practico yoga ashtanga, que esa viene del sur de India, básicamente, y la meditación zazen. Esa la llevo practicando no tanto, debe ser como 2 o 3 meses, pero claro, porque yo siempre había estado meditando, pero muy como de a poquititos y todo, y esto es como que te sentáis 40 minutos, y esa viene del budismo, en el fondo de la India, pasó por China, después Japón, y de ahí se dio una vuelta más o menos. Después de dar tantas vueltas. Y llegó en el fondo acá, y llegó acá. Y llegó a Francia, a China, Argentina, y pues para acá, una cosa así. Pero nada, como que vienen de otros lugares, ¿no? Y bueno, yo diría que ambas, tanto yoga como la meditación, tienen igual todo un aspecto más de religión. Por ejemplo, porque esta se llama meditación zazen, también tiene como una ceremonia del té, y tiene su forma como de practicar, por así decir, la religión o la filosofía completa. Y lo mismo yoga, tienen también los sutras, tienen sutra, canto, etcétera, ¿no? Yo, si bien no las practico como completamente a gran escala, siento que hago como un popurrí, ¿no? Como que un yoga de aquí, una meditación de acá, y en el fondo, en esas prácticas donde yo encuentro como la calma,
necesaria, por así decirlo, para atravesar lo que sea que quiera atravesar. Igual le pongo un poquitito de, como que siento que igual me sostiene, no sé, la naturaleza misma. Pero creo que está relacionado justamente a que estas prácticas te llevan a percibir de otras maneras todo lo que nos rodea, tanto la naturaleza, y entonces empieza uno como a confiar en un algo que es como más, es mayor, ¿cierto? Como el universo mismo, podría decir yo. Como que yo creo en el universo. Si eso es Dios, no, puede ser, pero en el fondo es como que yo lo siento, más que creerlo, tiene que ver con sentirlo. Y eso a mí me pasa a través de la práctica. Entonces, ¿en qué creo? En la práctica de aquello que me entrega esa tranquilidad, ¿no? De poner el cuerpo. Y también hay veces que sí, en uno de esos casos, también se genera como una comunidad alrededor, ¿no? Y eso también es bonito. También y yo veo que también conecto con personas que comparten esas mismas creencias, ¿no? Como que por ahí va mi sostén hoy, estos días, estas semanas. ¿En qué crees tú, Marce? Oye, hay tantos temas que me gustaría tocar a partir de lo que voy escuchándola. Me sostiene mi espíritu, mi alma. Y mi alma no está separada de nada, y mi alma está en todo. Entonces todo me sostiene. Sí, siento yo que todo nos sostiene. Todo nos sostiene. La práctica me sostiene, hablar con usted me sostiene, estar en este podcast me sostiene, escribir me sostiene, esa canción me sostiene. Porque no se trata de encontrar algo, es como poder ver, poder tener esa sensibilidad de poder ver. Una vez un chamán me dijo, lo que pasa es que Dios está en todo. O la conciencia, como le queramos decir. Está en todo, porque no hay separación. Lo que pasa es que nuestros ojos están cerrados y no lo podemos ver. Pero si nosotros empezamos a abrir esos ojos, empezamos a abrir los ojos del corazón, empezamos a abrirnos a la sensibilidad, vamos a ver esa divinidad en todo, en los ojos del otro, en un perrito, y de repente vas a mirar por la ventana, y a mí me ha pasado, miro por la ventana y necesito una respuesta, pasa un pájaro y entendí algo. Entonces son esos actos, esa sincronía, esos momentos de apertura. Tú cuando lo leías, y yo lo sentía. Y eso para mí es Dios. Y ese es el lenguaje de la divinidad. O del universo, como tú le queréis decir. Hay enseñanzas que nos ayudan a ir tomando atención a lo que tenemos que tomar atención para que eso vaya creciendo en nuestra vida. Y las enseñanzas dicen que estamos en una época, estamos en la era de Acuario, en la que la institución ya no es referente, los grandes ideales no son referentes, y lo que es referente ahora es tu experiencia. Entonces, como tú decías, el sentir es sentir dentro. Yo me acuerdo cuando empecé en mi práctica el 2013, tenía un pololo que era... Hola. ¡Saludos! Le mandamos saludos a todos. Si estás escuchando. Me encanta. Que era trainer. Y me acuerdo que yo estaba... Trainer como de ejercicio. Entrenador de meditación. Ya, perfecto, ya. Yo también pensé que era gimnasio. No. Así sube, no. Un entrenador de meditación. Y yo me acuerdo que estaba empezando en el camino, me había iniciado hace poco. Y le digo, pero yo no sé si existe Dios. Y él me dice, pero ¿cómo no va a existir? Como que esa es su respuesta. Digo, pero ¿cómo no va a existir? Y después que pasó el tiempo, es una pregunta sincera y real. Total. Y puede ser que tú no sientas a Dios. Es que yo creo que es necesario sentir lo que sea lo que crees, como que lo que mencionabas tú, más que en un inicio, a lo mejor puede generar esta alergia de que haya una cosa que se impone, ¿no? Como que yo no necesariamente, yo crecí, en mi colegio también habían hartas enseñanzas, no era fanático de católico, pero sí había harto como orar, etcétera, todas las fiestas religiosas de la vida, y yo en este momento no me acuerdo cuáles son los meses en los que se celebra qué cosa, porque si está impuesto, si está como un poco a la fuerza, no queda. Es una idea. Es una idea, exacto. No pasa a ser parte como de mí. Es una creencia. Y es distinto la idea, la creencia, a la experiencia. Porque la experiencia te dice, existe porque lo siento. O si no, no existiría. O sea, como... Lo sé. Porque lo sé.
lo siento en mi corazón, lo siento a diario, lo siento cuando escucho esa canción. Siento a la divinidad en eso. Entonces, esa pregunta es una pregunta que nos tenemos que hacer. Todo el rato. ¿Creo o no creo? Y si no creo, o no lo siento, es el punto de partida para hacer tu camino, porque nosotros intuimos que hay algo más. Sabemos. Lo que pasa es que no sabemos llegar ahí, porque no nos enseñan a llegar ahí. Sí. Entonces, la meditación, las enseñanzas, lo que hacen es como mostrarte el caminito, el GPS, para que uno pueda decir, mira, voy a poner más atención en eso a ver qué pasa. Y hay una enseñanza que tiene relación con la fe. Me siento como pastora. Pastora de meditación. Y la enseñanza dice, para que ocurran milagros en tu vida, necesitas la llave, una llave. Y la llave es la fe. Y la fe se logra poco a poco cuando tú empiezas a observar las pequeñas sincronías. Cuando empiezas a darte cuenta de que necesitaba algo para tu negocio y llegó una persona y te dice, oye, te voy a ayudar en marketing. Y tú, eso es lo que necesitaba. Se me paran los pelos porque a mí me pasó. Porque y ahí la divinidad, el universo, la vida te va acompañando. Entonces tú empiezas a sentir, ¿sabes qué? Hay algo más grande. Porque no puede ser que yo esté necesitando esto y no tengo idea cómo va a llegar. Y llega. Entonces, a medida que vamos tomando más atención de esos pequeños mensajes, en India se dice que las sincronías son el lenguaje del universo. Si tú le pones atención, dentro de ti empieza a cambiar algo. Y empieza de la creencia a la experiencia. Y se empieza a crecer dentro de ti como poco a poco el sentido de que esto es real. Esto es real, no sé cómo explicárselo al resto. A mí me pasa que me pasa esa cosa, que de repente como, yo no sé cómo voy a explicar esto al resto, pero después digo, tal vez no necesito explicarle nada a nadie, simplemente tiene que hacerme sentido a mí. Y me dan ganas, y yo creo que también tiene que ver con esto el episodio, que me dan ganas de que el resto sienta esa tranquilidad. De evangelizar. De evangelizar, ¿no? Vamos a ir a parar a la esquina. No, pero porque al final es compartir bienestar para mí. Claro. Como, porque... Y es la base de todo. Es la base, o sea, como que yo... Lo que pasa es que cuando estamos bien, está todo chill, no piensa en estas cosas, está todo bien, la vida va bacán, pero hay momentos en los que la adultez básicamente te enfrenta a cosas que no son fáciles. Y ahí en el fondo, yo digo, en esos momentos es donde me apoyo, ¿no? Y yo creo que eso también es algo que yo he ido formando lentamente, entonces... eso es lo que a mí en el fondo me gustaría que todos pudieran tener de la manera que sea, ¿no? Creyendo lo que uno quiera, dependiendo de cada experiencia. Pero es para eso, es porque de repente hay momentos en los que uno dice, ¿a quién le rezo? ¿Cachai? Y yo cuando estoy mal le rezo a Patanjali, creo que es cuando hago yoga, y por otra parte hago otro rezo final, pero es rezar, ¿cachai? Estar rezándole algo y estar entregando mi presencia en ese momento a la práctica, y siempre me devuelve. O sea, siempre obtengo de vuelta en ese sentido. Y creo que no es menor porque, bueno, lo que comentaba al inicio, ¿no? Como que es una locura básicamente el mundo, y además internamente también está súper complicado. O sea, y aquí no tengo las cifras. No tengo cifras, tampoco dudas. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que, no sé, la cantidad de personas como con depre o con ansiedad es... Estamos en un momento de la historia donde más alto estamos. Donde más alto está, entonces, independiente de por qué vivamos eso y si es bueno o no, porque eso ya es otra cosa como del juzgar las experiencias de como positiva o negativa, pero independiente de eso, yo creo que en momentos así de críticos, es necesario tener esta fe en algo que todavía no veo, en que yo puedo salir de esto, en que yo voy a lograr lo que sea que me estoy proponiendo y que voy a atravesar esto que me está pasando, ¿no? Como que creo que ahí radica la importancia de que conversemos qué es la fe, en qué creo o no creo, como que por ahí va, creo yo. Sí, hay mucha enseñanza al respecto, y creo que una de las más como claves es que esa conciencia o eso que nosotros intuimos no es algo que está separado de ti. Porque a veces como estamos como hacia afuera, como y es parte,
Y sirve también como rezarle a un maestro, rezarle a, no sé, Jesús o a la naturaleza. O a la naturaleza, Patanjali. Y eso te ayuda a crear una conexión. Necesitamos. De hecho, en India nos enseñaban, si tú quieres crear una relación con tu divinidad, lo que puedes hacer y te va a facilitar este proceso es que quizás lo puedas como visualizar como una persona, como un maestro, porque es más fácil comunicarse con un maestro. Entonces, tú le hablas, lo ves, pero a mí me ha pasado que a medida que voy como viviendo, si bien están estos maestros que también son como una representación de lo divino, para mí eso está en todo. Y cada vez eso me lleva más hacia adentro y a conocer quién soy y empezar a confiar en lo que hay dentro de mí y lo que mi alma trae. Total. Y eso ha sido pero tremendo, como pasar de... Yo amo a mis maestros, o sea, mis maestros me han entregado... no sería quien soy sin las enseñanzas y lo que ellos me dieron. Pero todo lo que te entregan, todas las enseñanzas son para que tú descubras tu sabiduría y tu maestro interno y te puedas sostener ahí. Y eso es tu intuición, tu corazón, lo que te apasiona, que es lo que te da sentido. Y vivir así, encontrando eso y honrándolo. Y honrando todo. Ayer justo escribía como una pequeña publicación y era como... El amor lo vamos a encontrar cuando realmente le demos espacio a todo. A lo que nos dolió de nuestra historia, a lo que nos dolió de nuestra infancia, a lo que rechazamos de nosotros y a lo que amamos de nosotros, lo que nos encanta, lo que nos hace sentir como wow, como qué entretenido es vivir siendo yo. Es como, qué bacán. Empezar a armarte y encontrar eso y aunque sean cosas pequeñas y sin sentido, como, no sé, yo hace mucho tiempo quería hacer un video proyectando algo en la pared, una imagen. Y le daba vuelta y no lo hacía y me conseguí un proyector y no sé qué y lo logré hacer y para alguien puede ser XD, algo muy nada. Y cuando yo lo hice, entendí y dije, esto es una parte de mí que no estaba escuchando, esta creatividad. Y eso me da confianza, me hace sentir yo. O sea, al final son caminos que te llevan a conocerte a ti mismo, en la medida que más como que abarcáis tu propio ser, igual... Porque no hay separación. Llegáis a tener esa confianza también, como no hay una separación. Porque esa divinidad, esa conciencia está en ti. Entonces si tú empiezas a conocerte, a descubrir esa conciencia y eso que tú traes, empiezas a confiar en eso. Empiezas a darle espacio y eso te empieza a guiar. Total. Y a veces uno dice, esto no tiene sentido, como, ¿de qué me va a servir para mi trabajo proyectar una imagen del mar en la pared? Como, para alguien puede no tener ningún sentido, pero pasan cosas dentro de uno cuando uno se escucha y cuando uno le da espacio. Súper sí. Entonces, eso eres tú y he descubierto este último tiempo, no hace mucho. Eso me da confianza y me da como esta sensación de fuerza de mí y orgullo, como amor a quien soy y a lo que he vivido y lo que quiero entregar. Pero es todo un proceso y a veces duele también. Hace poquito hablaba con una estudiante que yo no había visto esto de mí, no sé qué, con una práctica. La práctica de meditación lo que hace es que te saca todo lo que tú no has visto de ti. Sí, puedes detenerse a ver... todo tu inconsciente empieza a salir. Entonces es duro. Pero abrazar eso que es duro es un acto de amor. Y eso va a hacer que cada vez vaya suavizándose más. Sin juzgar. Sí, y ahí... Porque te encuentro todo el sentido, sobre todo que... Para mí transversalmente, como que el amor es... Te iba a preguntar, como ¿en qué crees tú, Maffer? Bueno, le preguntamos a Maffer, o sea, a Marce y también dije yo, ¿en qué crees tú? Claro, si digo como que creo en el amor queda muy abstracto, pero la verdad es como la sensación que yo creo que está en todos lados y en la base de las religiones. O sea, Jesucristo se basa en esto. Y claro, te escuchaba y efectivamente el abrazarse uno es doloroso y es un acto de amor. Y al mismo tiempo lo veo, que es como un poco también lo que creo yo, como el abrazar el otro,
con todas sus imperfecciones, siendo ese el acto de amor, y como en el fondo somos parte de nuestra experiencia, pero en el fondo somos partes todos de una misma cosa. O sea, a mí, por ejemplo, me da mucho sostén esta perspectiva que comentaba hace poco con alguien. Es una de mis imágenes favoritas, como ver el universo viéndose a sí mismo, ¿no? Como cuando, tipo, si te alejas de este lugar, ¿no? El centro de innovación, te vas alejando, y te ves aquí, sí, como Santiago, después Chile, después el planeta Tierra, después la galaxia, después todo esto. Y eso a veces te puedes... A mí eso me da vértigo siempre, pero me encanta. Soy esta cosita, sí. Me da vértigo, sí, pero es muy... Porque es real, es como tú decís, como esto está todo, estamos dando vueltas, como girando en un vacío gigante. Y ahí me pongo muy filosófica, pero es que claro, sí. Pero te acercas de nuevo y puedes ir para adentro, ¿no? Como que si lo piensas, no sé, a nivel de mi persona, después cada una de mis partículas, el microorganismo, y que volvemos a ese momento, a ese punto, como si lo piensas celular, ¿no? De cómo todos compartimos en algún momento algo, después tuvimos esta experiencia y después vamos y, no sé, vamos a la tierra, nos volvemos polvo y después nos volvemos parte de, entonces... Siempre somos parte de... Siempre, sí, se nos olvida igual. Entonces yo creo que esa experiencia con el otro, como que ese acto de amor conmigo y ese acto de amor con otro, para mí es lo que me mantiene como aterrizada y avanzando, básicamente. Es el fusil iba a decir, pero no es fusil. ¿Cómo se llama? Es la como la fusión. La fusión. Iba a decir gasolina, pero siento que son todos términos que yo no ocuparía. La benzina, ahí sí, la benzina para todo. Bueno, sí. Me encuentro como conectando con lo que decía la Marce, como que creo que también hay una cosa de ir conociéndose a uno. Como que creo que a través de cualquier herramienta que genere puentes como para poder ir armando las piezas de cada uno y ir conociendo nuevas partes y estar como en constante resonancia y coherencia con nosotros, genera desde ya un bienestar, un confiar en mí, confiar en otros, y poder acceder, ¿cierto?, como a esta sincronicidad, a este lenguaje como del universo que hablaba la Marce, que al mismo tiempo hace que yo vaya confiando también en aquello que no estoy viendo, ¿no? Y por ahí, bueno, también sirve terapia, como que creo que hay más de una manera, ¿cierto?, de entrar en esto. Para nosotros puede ser meditación, y para otras personas también puede ser quizás el arte, no lo sé, como que al final es encontrar, yo siento como ese puentecito, es como un puente que te une con cosas que uno no conoce, pero la siente. Sí. Como que siento que ese es como a mí eso es lo que me queda en la experiencia, como el amor que yo le puedo tener a alguien, no lo puedo ver tangible, sino que solamente lo estoy sintiendo. Y para mí eso ya es como, hay cosas que son importantes, que no están en el tangible, pero que yo las siento. Y si yo las siento, las siento, son reales, yo sé que existen. Y para mí eso es como que se va notando, ¿cierto?, como en la parte de creencias. Aquí hay cosas que no están físicas, pero sí se sienten y son para mí. Oye, para ir como redondeando y finalizando el capítulo, ¿cómo visualizan ustedes que podría ir, siendo por supuesto ninguna experta en, no sé, no somos antropólogos ni nada, ¿no?, pero en su propio círculo, así de sencillo? ¿Cómo visualizan ustedes que está moviéndose esto de la fe? ¿Cómo lo palpan ustedes en sus círculos? Como... ¿por dónde se mueve la fe? ¿En sus familias, en sus amigos? Como, ¿en qué creen las personas que ustedes están siempre frecuentando, por ejemplo? O sea, definitivamente cada vez menos en instituciones, que para mí es lamentable, ojo, no porque quiero justificar instituciones que ya existen, sino como lo que es una institución, ¿no? Como una institución puede ser como... esta comunidad que vamos creando, ¿no? Pero han sido tan manoseadas que nos vamos alejando de ella y yo creo que es un avance de la civilización muy grande, distintas instituciones que hemos creado. Pero bueno, las que están en este momento obviamente nos están representando. Y yo creo que hoy en día mis cercanos están como no conectándose, la verdad. No conectándose. Sí, como que sí hay mucha meditación y ojo, al final caemos en esto de que, por ejemplo, sí conozco mucha gente que está en meditación porque yo también medito. Pero
no sé, como que las otras personas que no están como en círculos de meditación, yo creo que están acudiendo mucho, por ejemplo, a las redes sociales. Y están creando estos, como el algoritmo creando como este Dios, ¿no? Creo que eso es lo que está pasando, ¿no? Igual el algoritmo también te va mostrando como cosas que tú quieres ver además, pues como que siento que va como moldeándote, entonces obviamente que te vas encontrando con cosas similares. ¿A eso te refieres? Como que... Sí, pero igual está como, bueno, uno se puede ir en volada a esto. Hay un libro muy bueno sobre eso, cómo la tecnología está tomando ese lugar como de Dios incluso, ¿no? Como... el sentido de decir que está bien y que está mal, por ese lado lo decís tú como... Sí, por ejemplo, ¿sabes? Y ahí es donde... como de poder. Sí, y no sé, mi mamá el otro día me estaba comentando algo similar, como que le preguntaba a ChatGPT ciertas cosas, como que le dieran definiciones de cosas. Y ChatGPT aprovechaba eso y como que cerraba, sabes que siempre concluye con algo, ¿no? Como, ¿quieres que te haga un resumen de? Entonces le decía como, ¿quieres que te recomiende un proverbio de la Biblia para abordar esta situación? Y era como, wow. ¿Es acaso un predicador de ChatGPT? Entonces, he visto mucho eso. Y por eso como que yo buscaría la invitación a los espacios comunitarios de nosotros, ¿sabes? Como la realidad de este lado. Porque eso es lo que estaba viendo en mis cercanos, la verdad. ¿Tú, querida? Como resueno mucho con lo último que dijiste, de crear espacios. Yo doy clases de meditación, de yoga, de autoconocimiento. Estoy formando gente para que sean instructores de meditación. Y veo que es una labor que mi maestro una vez me lo dijo. Es como hay fuerzas que están empujando hacia la negatividad y tú tienes que empujar hacia la luz. Y a veces no es fácil. Pero es todo un trabajo y para mí es como que activa todo mi lado creativo, ¿cómo voy a hacer que esto, que sé que es lo que tengo que entregar, se entregue? Entonces me inspira a como buscar formas, soluciones. Si estamos en las redes sociales voy a estar ahí y lo voy a utilizar también en relación a lo que a mí me gusta también, como a mí me gusta comunicar, me gusta lo visual, lo voy a utilizar. Pero resueno mucho con lo último que dijiste, sobre los espacios de conexión reales, como uno a uno. Sí. Y la semana pasada yo doy clases en una municipalidad y tengo 2 grupos, de adultos mayor uno y otro de adulto normal, como abierto en general. ¿Cómo hace el adulto mayor? No, olvida. Hacemos. El próximo episodio de Y bueno, y resultó que hicimos una presentación porque nos pidieron presentar como el cierre de semestre. ¿Ya? Y yoga nunca había presentado en un teatro. Porque dijeron como que era presentar yoga. Como que hacer postura y no sé qué. Y bueno, lo que nosotros hicimos fue una comunicación celestial, que es una meditación en movimiento, con canto. Invitamos a la gente a que medita. Como la gente que estaba presenciando ahí. Que iban a ver un show, básicamente. Y la experiencia que tuvimos con el grupo, que fueron, no sé, 5 mujeres, adultos mayores, fue una experiencia de amor. Y yo, para mí es como, o sea, yo tengo una formación como que mi foco más como empresarial o como, para mí es un negocio, está como en otra cosa. Y tengo esta experiencia que me llegó al corazón, porque era amor. Ellas estaban felices compartiendo. Antes llevaron un cafecito, nos tomamos un cafecito antes, se compraron ropa para la sesión. Me encanta. Entonces yo no podía más. Y yo como que veía todo eso y sentía como, qué regalo, como vivir esto, que es tan sencillo, pero que tiene tanto amor. Entonces me ha hecho como darme cuenta. Podemos empezar a experimentar el amor compartiendo, teniendo espacios en común. Y bueno, ahí nos unía la meditación. Pueden haber muchos otros espacios. Sí, súper. Pero es una linda forma de llevar la vida compartiendo y para mí era recibir mucho.
No sé si respondí a la pregunta. La pregunta, eso me olvidó, pero... pero sí, era como veías que estaba la gente atrás. Claro, en la red. Ahora, en ese tiempo, porque claro, eres profe de meditación, entonces... Lo veo constantemente. Pero sí. Pero ocurre cuando nos abrimos genuinamente. Mi maestra decía, tu presencia tiene que dar esperanza. Tu presencia tiene que dar fe. Qué lindo eso. Porque ahí es como que ahí ya vamos como a... Como que entonces está súper a la mano, ¿no? Como que eso es lo que me gusta a mí, como de que... Está a la mano. Tiene que ver con... Hablamos como de conocernos a nosotros, de crear puentes que en el fondo nos ayudan a aclararnos a nosotros y al mismo tiempo compartirlo con otros. O sea, al final ser consciente de que todo nos sostiene y que al mismo tiempo nos sostenemos con otras personas. Y entonces si vamos a la base de cómo, en qué creemos, en nosotros, en el otro, y en lo que nos trasciende. Y en la experiencia. Decías tú, la experiencia de amor que se siente ahí. Y cada vez que nosotros vayamos profundizando más en nosotros, vamos a ir descubriendo eso. Y eso se siente. La gente lo siente, tú lo sientes. Y es una realidad, es una verdad para ti. Y lo último que me gustaría como compartir, que es algo que también he ido descubriendo, es que sí somos un canal para esa conciencia, para que esa conciencia salga. Porque esa conciencia que está dentro de nuestro, o que está en todo, quiere expresarse y se siente. Y se expresa de distintas maneras. Y uno tiene que encontrar esa forma en la que se expresa para cada uno. Ay, sí, estoy justo empezando a leer el libro El camino del artista. Entonces ahí habla como de que básicamente, estoy muy en el inicio, pero somos todos seres creativos en el fondo. Entonces como que no necesitáis tener el título de pintor, de no sé qué, como que sea que estés aquí parado en esta tierra, te empiezas a crear naturalmente. Y en el fondo hay cosas que básicamente nos van bloqueando. Pero claro, están todos listos para crear lo que quieran crear. Lo que pasa es que para llegar ahí es muy asociado a alguna profesión, una meta, y que si no es productivo, entonces no. Exacto. Y pero de naturaleza somos seres creadores. Sí. Bueno, y los negocios que tú haces es creatividad. Y lo que tú acompañas a otros a que creen es creatividad. Claro. Y se expresa así también en los negocios. Sí, total. En el arte, en la comunicación. Sí. Nosotros necesitamos encontrar. Y ahí es cuando ocurre ese flow. Ese flujo es como, wow. Yo lo he ido descubriendo ahora en cosas como X, así como me pongo a escribir y empiezo a sentir eso. Y es como, wow. No solamente la práctica, no solamente cantando mantra o recitando mantra, orando. Sí te ayudan. Sí. Pero esa conciencia cada vez va a fluir más a medida que, como decías tú, vayamos sacando todos esos obstáculos que bloquean esa expresión. Porque nuestra alma, nuestra conciencia quiere expresarse, quiere salir al mundo de la manera que te escogió a ti esa creatividad. Qué lindo, hagamos un episodio de creatividad. Me encanta. Que se viene. Me encanta. Ese libro llegó a mí por mi pareja y a mi pareja se lo regaló el José, así que creo que está claro quién va a ser la persona que vamos a hablar en el episodio. Hay otro libro más que muy bueno que se llama El acto de crear, una manera de ser, de Rick Rubin. Habla sobre Rick Rubin es seco. Es increíble. No lo he leído, se anota. Ese es muy buen libro. También habla mucho sobre la conciencia creativa. Qué lindo. Oye, bueno, estuvo interesante, estuvo esperanzador, creo. ¿Tenemos fe? Tenemos fe. ¿Ha crecido nuestra fe? Yo sabéis que tengo días y días. Creo que eso, a lo mejor para cerrarlo, como que creo que tengo días y días. Hay días en los que no estoy tan llena de fe y tan sostenida. Y hay otros en los que estoy, pero allá arriba. Sin embargo, no importa cuál sea el día, voy y practico lo que a mí me hace bien. En el fondo esa es mi manera como de... Porque siento que además es algo que se va a trabajar, que se construye. Que en el fondo no es como lo que decíamos, no es que te pongan un texto de algo y que tú léelo y
No, se tiene que ir construyendo y se va construyendo a través de la experiencia, a través de ir repitiéndolo y en el fondo día a día, semana a semana, entonces después te va quedando a ti una conciencia interna, como una experiencia registrada en tu cuerpo de Exacto. esto es, y hay cosas en las que yo creo que me sirven y me sostienen en el fondo. Esa práctica a lo largo del tiempo es lo que me sostiene. Así que bueno, muy bonito capítulo. Gracias, chicas, por estar acá, por este primer capítulo de video. Grabado, wow. Sí, fuimos como... Qué evolución. De una uno evolución al otro. Así. de uno al otro, Primer sí. video, ya, segundo grabado. Así vamos a El tercero en realidad es enviar. Vamos a probar todo lo que... Esto justamente es para probar todo y creatividad y todo lo que se me pueda ocurrir. Así que sí, pues bueno. Muchas gracias, chicas, y nos estamos viendo. Gracias. Entonces, muchas gracias a Espacio. quienes están viendo este video y se conectaron para verlo. Nos vemos en un próximo episodio de Me Pasa Que Podcast. Chau, chau. Chao, gracias. Esto fue Me Pasa Que Podcast. Si te gustó este capítulo, sígueme en Spotify para estar al tanto de los próximos episodios.